Buenos días y bienvenidos aquí a Lincoln Hall y a este foro histórico para reducir la violencia en Centroamérica y aumentar la seguridad y que en Salvador es un gran experimento. Y también los saludo en este primer día de la primavera. Es oficialmente primavera, pero no parece serlo por la temperatura. Y también es el comienzo del Festival de los Cerezos, que se proyecta que los cerezos ahora van a estar en flor desde el 1 al 6 de abril. No sé si estará exacto, pero bueno, y hay otro aniversario mm, sobre el que vamos a hablar aquí. Hemos pasado 10 años, o 10 días el 10º aniversario de la tregua en El Salvador. Bueno, sabemos que Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo, y cuando vemos el número de homicidios cada 100.000 personas, el, eh, Honduras tiene uno de los índices más altos de homicidio en el mundo, y en el resto de Centroamérica, con las pandillas, el tráfico de drogas, etcétera, también. Y en especial el éxito que ha tenido México en luchar contra los carteles ha empujado todo esto hacia Centroamérica. Nosotros conocemos todo esto y se han ensayado muchos métodos para tratar de reducir esto, y lo más importante ha sido la tregua con las pandillas en El Salvador. Cuando contemplamos lo que ha pasado en el último año, la violencia ha bajado como un 40%. O sea que lo que vamos a hacer hoy es hablar realmente sobre la idea de que si esta tregua puede ser sostenible, es algo que puede ser aplicable en otros lugares. Nosotros querríamos saber más sobre eso. O sea, tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a la embajadora Auchel, que es embajadora en El Salvador, y un panel de expertos para hablar sobre este tema. Y también nosotros apreciamos que ustedes estén aquí en el Centro de Defensa Hemisférica, porque en que nosotros hablamos normalmente sobre cuestiones de defensa y seguridad. Nosotros tenemos aquí al profesor Salinas Herullo, que se enfoca sobre todo en el crimen organizado dentro de los profesores. Por favor, un gran aplauso para Salinas Bermejo. Buenos días, yo quería hacer eco al doctor Denning para hablar sobre de cómo hablar sobre para respecto a reducir la violencia en Centroamérica. Sabemos que que Centroamérica ha sido la víctima de los problemas de drogas, tráficos y la violencia que lleva implícito esto. Nosotros elegimos este tópico hace meses, esperando que la tregua diera buen resultado, y para señalar las diferencias de estrategias y políticas a nivel nacional y también a nivel regional en que los países de Centroamérica se han embarcado, y también no solamente comparar las estrategias gubernamentales, sino muchas otras que incluyen la prevención, y también el rol del sector privado y de la sociedad civil, incluida la iglesia y otras entidades. Hoy vamos a tener un programa, y para los que necesitan oírlo en español estará el canal 7, y esto lo estamos transmitiendo por internet en inglés y en español, y todos los que lo están siguiendo por la web en todo el mundo van a agradecer el que se pueda extender este diálogo respecto a cuáles son las mejores estrategias para reducir la violencia en Centroamérica. Primero nos vamos a enfocar sobre el experimento del Salvador. Aquí el profesor Achus va a hablar sobre las políticas ejecutadas en los últimos años, en los últimos años, y las perspectivas en cuanto a la tregua esta con las pandillas, y luego
una experta va a seguir hablando sobre historia en El Salvador. Después de un descanso de 10 minutos, vamos a volver al programa enfocándolo más sobre un punto de vista regional. Aquí tenemos un experto en varios de estos problemas y algunos de ustedes posiblemente han leído algunos de sus informes sobre violencia en Centroamérica, así como la seguridad en general de Centroamérica. Luego lo seguirá Eric Olson, que es director asociado del programa latinoamericano del Centro Wilson y que tiene experiencia respecto a México y a otros países de Latinoamérica respecto a la delincuencia transnacional y el impacto que esas negociaciones tienen en los distintos países. Y luego Stephen Doy, quien ha pasado mucho tiempo en las regiones respectivas y no solamente en Salvador, sino que hace poco volvió de Honduras y como mencionó, es uno de los que tiene uno de los índices de homicidio más altos del mundo y también nos va a hablar sobre todo esto. El embajador Altschull, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero yo quiero darle las gracias a NDU por esta oportunidad y de felicitar al director Downey por el trabajo excelente que ha hecho en estos últimos años, estos últimos 9 años. Yo sé que estoy seguro que todo el mundo va a estar muy interesado en todo esto. Yo quiero hablar en general sobre la situación en El Salvador y como probablemente ustedes saben, cerca de un año, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo. Esto no es nada nuevo. Comenzó el aumento de la violencia comenzó hace 10 años y en parte se debió al fracaso del enfoque de mano dura, que es que a pesar de los esfuerzos realizados con esa estrategia, la tasa de homicidios siguió creciendo y creciendo. Y para darles una idea, desde 2002 al 2011, los homicidios fueron de 2.034 a 5.000 y tanto, o sea que casi el doble. A finales del 2011, nosotros teníamos un promedio de 14 homicidios por día, lo que significaba 60 homicidios por 100.000 habitantes. Y esto ponía a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo. A fines del 2012 la situación había cambiado de manera dramática. La tasa de homicidios cada 100.000 personas había bajado a 26, lo que es un poco menos del promedio en Latinoamérica, y la tasa diaria de homicidios había bajado de 14 a 5.7 por día. ¿Y qué es lo que hizo esto posible? Fundamentalmente dos cosas. Una, de la cual no se ha hablado mucho, es el proceso que ha estado sucediendo para fortalecer la estrategia de seguridad nacional. Más de 2.000 oficiales han sido incorporados a la fuerza de policía. La mayor parte de ellos han sido entrenados en el concepto de policía de la comunidad, y con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, de la AID, hay más presencia policial y lo cual está dando muy buenos resultados, y ha habido una mejora en la parte de inteligencia y de investigación de la policía. Y esto ha contribuido, por supuesto, a esta mejoría, pero obviamente la cuestión más importante, y la que me he referido antes, ha sido la famosa tregua. La tregua respecto a dos pandillas, la Mara 13 y la Mara 18. Como dije antes, estamos a punto de celebrar el primer aniversario de esta tregua. Y los resultados que mencioné antes son básicamente resultados que se deben a esta tregua.
porque de acuerdo con datos que ha recogido la inteligencia, el aparato de inteligencia en El Salvador, se estima que por lo menos un 80% de los homicidios tienen que ver con actividades de pandillas. Esto fue el comienzo de la aplicación de esta estrategia. O sea, que hay una guerra que está teniendo lugar entre dos pandillas, por ejemplo. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es detener esa guerra. O sea, este proceso de diálogo comenzó con la mediación de la Iglesia. El obispo militar empezó a hablar 6 meses antes del acuerdo con ambos lados, y se llegó un momento en que ambos bandos decidieron que iban a dejar de matarse los unos a los otros. Dijeron, bueno, nosotros no vamos a renunciar a las extorsiones, ni prometemos que vamos a dejar de realizar todas las actividades delictivas. Lo que sí vamos a detener es esta guerra entre nosotros. Esto, como yo dije, fue un proceso que fue mediado por el obispo castrense y con la aprobación de la Iglesia Católica. La primera conferencia de prensa fue realizada en la Nunciatura, dentro de la embajada. O sea, que eso es evidencia, es prueba de que la Iglesia apoya este proceso. ¿Cuál fue el rol del gobierno? Hubo bastante escepticismo y especulación en un comienzo respecto a lo que estaba negociando el gobierno, negociando con las pandillas. Ese no fue el caso. Lo que hizo el gobierno fue facilitar la implementación de este diálogo en el proceso, haciendo ¿qué cosa? Permitiendo que los mediadores vinieran a las prisiones de máxima seguridad a hablar con los líderes de las pandillas, porque los líderes de las pandillas están todavía en prisión, y lo están todavía en prisiones de máxima seguridad. O sea, mandaron a los mediadores allí. En segundo lugar, permitieron la transferencia de los líderes de las pandillas desde las prisiones de máxima seguridad a otras prisiones en que ellos tendrían más posibilidad de comunicarse con las pandillas afuera de la prisión. Esto no fue una cuestión de negociación, porque ya se habían cumplido el periodo en el cual tenían que permanecer en la prisión de alta seguridad. No obstante, fueron transferidos a estas prisiones donde no había bloques celulares, etcétera, se permitían visitas, etcétera. O sea, que se facilitó comunicarse con las pandillas afuera. Y algunos derechos básicos que ellos tenían, según las regulaciones de la prisión que les habían sido negados, fueron reimplantados. Por ejemplo, las visitas maritales, visitas por parte de los hijos, el poder ver televisión y escuchar radio, etcétera. Esto es lo que ellos ganaron de esto, pero esto no es todo. Todo esto fue hecho dentro del marco legal. Como yo mencioné, ¿cuál ha sido el resultado de esto? Para darles una idea, desde marzo a diciembre del 2011 hubo 3.300 y tantos homicidios, y en ese mismo periodo del 2012, una vez que la tregua pues fue instaurada, 1.700 y tantos homicidios. O sea que una declinación del 52%. Si comparamos todo esto, la reducción de la tasa de homicidios fue un 41%. El nivel de extorsiones
bajó también en un 11%. En El Salvador, la capital, pasó de ser la ciudad más peligrosa del mundo después de San Pedro Sula a su posición actual de 44, que es más por debajo de algunas ciudades de los Estados Unidos como Baltimore, etcétera. Y durante este proceso las pandillas voluntariamente se entregaron más de 400 armas y nosotros pasamos por un periodo en que las pandillas estaban extorsionaban el transporte público, ponían bombas en ómnibus, mataban los conductores, etcétera, y desde la imposición de la tregua no ha habido incidentes de este tipo. Y escuelas donde las pandillas reclutaban a sus miembros ahora también han quedado fuera del alcance de ellos, o sea que no se hace ningún reclutamiento allí. Estos son resultados. Había mucho escepticismo al respecto, muchos creían que esto no iba a durar y no fue fácil lograrlo. Recientemente hubo un artículo en un diario en que se informaba sobre las primeras municipalidades donde este proceso había comenzado de tregua con las pandillas, y dice en determinado momento que mientras se estaba desarrollando este proceso, uno de los miembros de la pandilla resultó muerto, fue muerto. Esto creó una situación de tensión, pero uno de los líderes locales dijo, bueno, no nos engañemos, esto no va a traer la paz automáticamente, pero tenemos que seguir el camino. Bueno, ¿y cuáles son los grandes desafíos? Yo voy a mencionar dos. Uno, lo que piden realmente las maras son empleos, una oportunidad para llevar a cabo una vida decente. Y es por eso que recurren a la extorsión, porque es la única forma de sobrevivir y mantener a sus familias. Lo que dicen ellos es que si podemos encontrar empleos, no tenemos que hacer esto. Estamos dispuestos a aceptar este cambio. Es mucho más fácil decir esto que hacerlo. Ya en una situación muy difícil, una situación económica difícil, que los jóvenes que no son parte de las maras tienen dificultades en encontrar empleos, no es fácil. Pero creo que al fin y al cabo este es el reto más importante y es lo que va a dar al proceso sostenibilidad. Oportunidades de formación también son importantes. En este momento no pueden ir a las escuelas. Si la comunidad sabe que son parte de las maras, no les permiten entrar en el sistema escolar. Es algo que hay que cambiar. Deberían gozar de oportunidades educativas. Este es un tema muy importante. Y también tenemos que institucionalizar el proceso. El proceso se inició y algunos dicen que de forma muy oscura. El ministro de Seguridad y Justicia estuvo aquí recientemente. Lo que dijo él fue, si yo hubiera pedido al pueblo abiertamente que cree que deberíamos tener una tregua con las maras, obviamente no hubiéramos empezado, porque la gente tiene resentimiento ante las maras. ¿Cómo van a decir, sí, muy bien, un proceso de diálogo, adelante? De esta manera se inició. Y entonces hubo esta idea de que había algo detrás del proceso. Por lo tanto, es importante darle transparencia e institucionalizar el proceso. Y las cosas van en ese sentido. Recientemente, una fundación humanitaria se creó que incorpora miembros del sector privado, del mundo académico, el gobierno y la sociedad civil
para ofrecer transparencia y supervisión del proceso, lo cual es muy importante. Otra cosa muy importante es el trabajo a nivel local, al nivel de los municipios. Eh, se, Eran comunidades santuarias, pero realmente no es un buen nombre porque la idea es que, bueno, allí se cometen delitos sin ningún castigo, pero no es así. Los líderes locales de las maras se reúnen con los alcaldes y llegan a un acuerdo de eh, poner fin a las muertes allí, y esto ayuda a crear oportunidades económicas y ayuda en la reinserción. En la comunidad de Compango, que es uno de los primeros municipios que participó en el programa, hay una mara que cuenta con una panadería y preparan pan y otros alimentos para la comunidad, y hay otros que tienen un gallinero, trabajan en eso y también se siguen celebrando las reuniones, y es un proceso ya en pie. Por supuesto, si no cometen ningún delito, la policía no tiene que intervenir. No es que la policía no esté haciendo nada, pero si no se están cometiendo delitos, no tienen que hacerlo. Antes, la policía podía detener a un miembro de una mara por ser miembro de una mara. Y esto ya no ocurre, porque si no hay delito, pues no hay detención. Otro elemento importante es la participación de las organizaciones internacionales, sobre todo la OEA. Ha hecho un seguimiento y ha apoyado el proceso. Las Naciones Unidas, mediante la PNUD, también ha estado otorgando ayuda en ese proceso. Otra cosa importante es para mejorar el sistema penitenciario. Las cárceles padecen de un hacinamiento, son situaciones inhumanas y por lo tanto se convierten en universidades de la delincuencia en vez de centros de rehabilitación. Hay un programa agresivo de reforma penitenciaria, hay nuevos, lo que llamamos fincas penitenciarias para aquellos con los niveles más bajos de peligro, y estamos iniciando un proceso de contar con estas pulseras electrónicas, brazaletes electrónicos para algunos imputados. Son elementos que creemos que van a hacer sostenible este proceso. Quiero concluir con eso y luego les acepto sus preguntas. Muchísimas gracias por la invitación, y doctora, también para la invitación de venir aquí. Y realmente tener en cuenta que esta negociación entre el gobierno y las maras nos recuerda a una negociación que seguí muy de cerca desde finales de 1989 hasta que se lograra la paz en enero de 1992, hace 13 años. Y al considerar las dos situaciones, surgen dos aspectos. Estos son los 6 temas sobre los que voy a hablar esta mañana. Quiero colocar estas negociaciones en el contexto de lo que sucedió hace 13 años. Embajador, para esta analista, la victoria más importante de su proceso de paz fue que
ustedes destruyeron el ejército viejo de El Salvador y recrearon un nuevo ejército salvadoreño sujeto al control civil, también supervisado por la Comisión de Derechos Humanos y cuyos números se redujeron de manera significativa. Esto fue una parte importante de reconocer que el uso de las Fuerzas Armadas en el control interno no es algo que hasta recientemente se haya resistido el pueblo salvadoreño. Gracias a la transformación de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, ya se trata de una institución que goza de respeto. Entonces, tener estos controles militares en la carretera entre el aeropuerto y la capital, o entre la capital y Santa Ana o Ilopango, no se considera una fuente de amenaza o de miedo. La segunda institución reformada, sino la vieja destruida, fue la Policía Nacional Civil. Y para aquellos cuyo idioma es español, perdónenme que anoche no encontraba los acentos, los tildes en mi computadora. Entonces, perdónenme la falta de acentos en algunas de las palabras de la presentación. La creación de la Policía Nacional Civil se emprendió en el marco de la PNUD y se creó una academia para la capacitación de estos policías que debería estar bajo el control civil. Se trataría de una fuerza policial civil. Y para mis colegas, para que no se lesionen las nucas, voy a compartir mi presentación. Son 6 diapositivas nada más. Para lograr la paridad entre las fuerzas guerrilleras de la FMLN y las fuerzas públicas, el acuerdo fue el siguiente: el 30% de los cargos policiales iban al FMLN, el otro 30% al gobierno y aquellos vinculados a las Fuerzas Armadas, y el 30% abiertos. Hubo gran competencia por este 30% restante. El FMLN querían que sus simpatizantes ocuparan estos cargos, pero con el tiempo la policía se ha vuelto politizado. En un gobierno de Arena quieren que los jefes de policía de Arena tienen los cargos de responsabilidad y viceversa. Por lo tanto, existe una tensión interna entre la policía ahora. Y voy a decirles el por qué estoy mencionando las Fuerzas Armadas, la reducción de las mismas y el respeto del que goza y la policía. En el 2012, un ex militar muy bien conocido y muy respetado aquí en el CHDS, el general Mundia Páez, actualmente es el ministro para Justicia y Seguridad, y el jefe de la policía también es un militar, y en teoría esto vulneraría el acuerdo y afectaría la tregua. Y esto se conversa seguramente en El Salvador y aquí también en Estados Unidos. Y esto se relaciona a una historia en El Salvador de gran líderes militares. Sin embargo, algunos de estos líderes militares empezaron como grandes hombres muy respetados, quienes luego abusaron ese poder, hablando de la dictadura de finales de los años 20
o si estamos hablando del periodo de los 80 y la guerra civil, que cuando El Salvador se siente amenazado, sea una amenaza externa o interna, el pueblo salvadoreño buscan a un hombre fuerte. En este caso, yo diría que han seleccionado al general Mungia Payés. Lo que tenemos que esperar es que el general acepte las limitaciones de la Constitución y acepte que ahora es militar retirado y forma parte del gabinete civil y por lo tanto que ejerza de manera responsable su autoridad. Hay un fenómeno interesante que se repite. En 1992, como parte del proceso de paz, aquellos militares quienes tuvieron que dimitir obligatoriamente como parte del proceso de paz fueron enviados como agregados militares a las embajadas y en esta competencia política entre los dirigentes policiales, una vez más estamos viendo el envío de coroneles a las embajadas en el extranjero. Parece haber una tendencia clara aquí. Y ahora quiero cambiar de tema y hablar de la Corte Suprema, porque en el mismo momento en que el gobierno está facilitando, aprovechando del término usado por el embajador, facilitando las tropas, hay bastante movimiento entre el establecimiento político en El Salvador con el nombramiento de una Cámara Constitucional en la Corte Suprema que ha tenido peleas frecuentes con el gobierno del presidente Funes y con el Parlamento. Es parte de la democracia. Esto lo sabemos muy bien aquí en Washington, que tan caótica puede ser la democracia y disfuncional también, pero es una disputa plena dentro de El Salvador y tenemos que esperar que las reformas implementadas justo después del proceso de paz en 1992 reconocieron que la Corte Suprema es un órgano independiente. Ahora quiero contextualizar estos 6 puntos en la situación actual en el marco de la tregua. Embajador, estoy aquí para decirle que soy una escéptica respecto a esta tregua. He tocado la mayoría de estos puntos ya, pero me gustaría decirles que el punto 4 de amnistía en esta diapositiva es un tema que se sigue conversando en El Salvador. Y yo opino que para lograr un acuerdo de paz en marzo del 92 de introducir una amnistía en la legislatura, en la cual permitió a aquellos en las dos partes, pero principalmente por la parte de Arena, de ser perdonados por todos los delitos que habían cometido, siguiendo el modelo de Chile, pero recientemente esto ha provocado polémica dentro de El Salvador. Y quizás hay un tono subyacente en el debate en El Salvador de si un ex militar debería ser el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Existe una tensión dentro de la sociedad salvadoreña. Pasando al siguiente punto, muy rápidamente, he tocado casi todos los puntos menos el último. Una fuerza policial que bien sabemos
tiene que ser confiable. Cuando los civiles confían en la policía, existe una comunidad y la sensación de bienestar. Si se abusa de esta confianza mediante la corrupción y la eficacia, esa confianza se pierde, es muy difícil de restablecer. Este no tiene que ver directamente con el tema de la tregua, pero sí tiene que ver con la desaparición continua de ciudadanos salvadoreños. Estas se debe a distintos factores. Uno, las rivalidades entre las maras, entre la Mara Salvatrucha y el barrio 18, además de las maras más pequeñas. También uno que podría deberse a las autoridades policiales haciendo desaparecer a los malos de la comunidad. Entonces, pido al embajador que la Comisión de Derechos Humanos examine e investigue estas desapariciones, porque puede dañar la confianza que existe entre los civiles y la policía. Creo que ya me he referido a este punto, que el comandante de las Fuerzas Armadas es un cargo de mucha influencia en El Salvador, muy respetado en los últimos 10, 20 años, en el periodo post diálogo de paz. Los comandantes han respetado la Constitución y los acuerdos de paz y actúan bajo el liderazgo civil en una función limitada. Son muy eficaces en el caso de desastres naturales como huracanes y terremotos que sí se dan. Estados Unidos antes estaba involucrada de mano dura, por ejemplo, en el caso de los jesuitas en 1989. Hubo una investigación de los eventos en El Salvador que tenían que ver con la Corte Suprema. Espero que respetemos el proceso democrático de El Salvador y no volver a los días de la injerencia del gobierno de Estados Unidos. Y ahora, hablando de la reforma de la Corte Suprema, que es algo que me parece muy importante en cuanto a la legitimidad de las instituciones democráticas de El Salvador, la importancia de su independencia y la mantención de dicha independencia aún si hay protesta pública en todos los medios de comunicación y algo sumamente claro para todo el pueblo salvadoreño y nosotros. Embajador, su país tiene muchos amigos y muchas personas aquí que hemos seguido los eventos en El Salvador y creo que por el afecto que sentimos por El Salvador, que nos emocionamos e investigamos más que otros extranjeros, pero es con el interés de ver la fortaleza y la credibilidad del maravilloso pueblo salvadoreño. Gracias. Vamos a tomar un descanso y después vamos a ver el enfoque regional hacia Centroamérica. Investigación. Gracias, doctor Downey. Gracias, CH10. Gracias, Celina, por esta invitación. Y no me quiero sentar porque me molesta un poco la espalda, o sea que me voy a quedar de pie. Me habían pedido hoy que hable sobre la iniciativa regional de Centroamérica y qué es lo que se puede decir sobre con CARSI, y voy a hablar sobre CARSI y algo un poco más. Y
También esto cubre relaciones con El Salvador y el rol de la asistencia de los Estados Unidos a El Salvador antes de hablar sobre generalidades de CARSI. Lo principal que quiero enfatizar es que CARSI sigue siendo el vehículo de financiación más importante para respecto a la policía y la seguridad de la región, ya sea en cuanto a estrategia para la región o programas de grupos. CARSI es una parte de lo que hace el gobierno de los Estados Unidos para asegurar, para contribuir a la seguridad en esta zona de Centroamérica, y esto lo hace a través de DHS, del Departamento de Seguridad Nacional y otros departamentos del gobierno. También ha habido ha realizado coordinación entre donantes y coordinación entre cómo ayudar a Centroamérica entre Canadá, los Estados Unidos, etcétera. Algunas veces este proceso es un poco difícil y hacer las compensaciones a través del SICA. La ayuda de los Estados Unidos a Centroamérica fue muy alta en los 80, bajó en los 90 y ahora está bastante más baja, y no empezó de nuevo a tomar cuerpo hasta después del 2000, cuando se realizaron algunos programas de evaluación sobre seguridad y se determinó que era un problema creciente que tenía que ser solucionado. Pero la Asociación de Cooperación en cuanto a seguridad entre los Estados Unidos y Centroamérica no comenzó hasta octubre de 2007. Muchos recuerdan sobre la iniciativa de Mérida que tuvo que ver con ayuda a México sobre todo, y luego, y esto se hacía sin mucha consulta con los líderes de Centroamérica. Mientras México recibía 1.500 millones de dólares de ayuda, 1.500 millones, el resto, Centroamérica solamente recibió 65 millones. Con esto se evaluaban las condiciones respecto al respeto de los derechos humanos en esa región, a lo cual está condicionada la ayuda de los Estados Unidos. Se ha dedicado ciertas cantidades de dinero a aspectos como la reforma judicial y el desarrollo económico y social que fue dirigido por la AID, y también financiamiento para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y como muchos de ustedes saben, la iniciativa de Mérida en Centroamérica fue criticada por los líderes centroamericanos por la falta de financiamiento para esa región comparado con México, y por la falta de cooperación entre los Estados Unidos, los líderes de Estados Unidos y los de Centroamérica. La iniciativa de Mérida, después de 2 años fiscales, se convirtió en una entidad llamada CARSI. Cuando se separó el financiamiento para Centroamérica y se convirtió en un programa de ayuda exterior. Los Estados Unidos introdujeron algunos elementos algo distintos de lo que fue la iniciativa de Mérida, que fue pensada para luchar contra el crimen internacional, etcétera, mientras que los 5 pilares para la iniciativa respecto a Centroamérica era crear calles seguras para los ciudadanos, interrumpir el contrabando y entre los países, establecer una presencia fuerte en las comunidades más a riesgo, y aumentar los niveles de seguridad y cooperación entre los países de la región. O sea que sería más un enfoque sobre seguridad ciudadana más que de lucha directa contra las asociaciones criminales. Esto fue dirigido a todos los países de Centroamérica, en los primeros países, pero comenzando en el 2012, el Salvador es el país en que ha tenido la ayuda ha sido condicionada al respeto a los derechos humanos. Cuando el presidente Obama fue a El Salvador en
en marzo del 2011, él anunció otro programa o entidad o iniciativa, lo cual es medio que ustedes a lo mejor no se acuerdan cuál es, llamada como la Asociación Ciudadana de Seguridad en Centroamérica. Esto no ha sido muy enfatizado últimamente, aparte de algunos websites, etcétera, pero el objeto de esto es que el presidente Obama quería que todos supieran que en Centroamérica y en los Estados Unidos supieran que lo que nosotros hacemos para apoyar Centroamérica no está limitado a un solo programa llamado CARSI, sino que hay mucha otra asistencia bilateral, hay mucho, tal vez no suficiente, pero nosotros hemos dedicado como 10.000 millones al año para reducir la violencia doméstica, otros millones para mejorar la policía en El Salvador para poder luchar contra las distintas organizaciones delictivas, las pandillas. Nosotros cooperamos, tenemos un programa de cooperación entre nuestra policía y las de El Salvador. Ustedes habrán oído posiblemente hablar sobre la cooperación entre las policías de ustedes y el FBI. Y yo estoy y también la Administración de Aduanas, de Inmigración y Aduanas, tiene representantes en Centroamérica, y yo creo que todos ustedes conocen también la Operación Martillo, que comenzó en enero del 2012, en que algunos socios canadienses y europeos y algunos países de Centroamérica y el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos han comenzado a trabajar para detener el comercio ilegal que se desarrollaba en las aguas cercanas a Centroamérica, para poder dar a esos países la posibilidad de concentrarse más en seguridad dentro del territorio, mientras la seguridad en el mar era ejercida por este otro programa. Esto ha obligado a muchas organizaciones delictivas internacionales a alejarse de las aguas de la plataforma marina de muchos países. Ahora el recorte en los gastos de presupuesto en los Estados Unidos podría llegar a tener un impacto negativo en todas estas operaciones, y sobre todo esta Martillo, que no sé cuánto tiempo podrá durar, pero que ha sido muy efectiva hasta ahora. Y por fin, como parte de lo que hacemos en Centroamérica, como se formó un grupo de donantes, de pocos amigos de Centroamérica, y que está compuesto por países tan diversos como Noruega, Israel, Japón, muchos países que han tratado de coordinar sus esfuerzos y su trabajo con SICA para lograr más seguridad y una mejor estrategia de seguridad en Centroamérica. El asunto aquí es que mucho de lo que nosotros estamos haciendo mucho en Latinoamérica, algunas cosas yo no sé tampoco, pero nosotros va a salir un informe en septiembre que yo estoy esperando muy ansiosamente, y que describe todos los esfuerzos de los Estados Unidos para ayudar a Centroamérica. Si comparan CARSI y la iniciativa Mérida, obviamente la iniciativa Mérida es mucho más grande, 1.100 y pico de millones de dólares hasta este momento. Pero si nos fijamos, la cantidad de fondos dedicados a Mérida está disminuyendo, mientras que la de CARSI está subiendo a 100.000 millones de dólares, si no más. Todo esto es muy complicado, la estructura es difícil. Aquí tenemos los miembros de esta asociación se reúnen una vez, 2 veces, 3 veces al año para Mérida, pero en Centroamérica todavía no se ha logrado esta cantidad de reuniones, pero sí hay memorandos de entendimiento para determinados programas, y Honduras ha desarrollado una fuerza de tarea bilateral de CARSI con los Estados Unidos. La implementación del acuerdo de Mérida ha sido más rápida, especialmente y CARSI, porque ha tenido más escrutinio por parte del Congreso, no ha sido tan rápida, no ha sido tan fácil. Y
y todo esto ha tenido que ir a través de México para pasar a Centroamérica. Eh, y, eh, set- en 75 millones de dólares fueron dirigidos hacia Centroamérica a comienzos de este año y todo esto tuvo que ser aprobado por el Congreso por distintas razones. Sin embargo, como dije al comienzo, Mérida se enfoca más en los equipos, casi 600 millones de dólares para aviones, helicópteros, y mientras que CARSI recibió solamente 28 millones de dólares de ayuda para interdicción y equipos de comunicaciones. O sea, como ustedes ven, CARSI constituye más en entrenamiento, programas de prevención y cosas que no son que no dependen tanto de los equipos pesados, digamos, sino más bien en la parte de inteligencia. Yo querría mostrarle un informe de la agencia del GEO que muestra un gráfico, en un gráfico lo que han recibido cada país y cuánto dinero ha recibido CARSI y la iniciativa. Desde el 2008 hasta el 2011, el mayor porcentaje del dinero, como 80 millones de dólares, fue de CARSI, fue a Salvador y el otro receptor fue Guatemala con 77 millones. Que se le dieron, el departamento le dio helicópteros y otros equipos caros, y por último fue El Salvador con el 17% de la ayuda, o sea, como 58 millones. O sea que hasta hace poco Honduras fue el mayor receptor de esta ayuda, puesto que era el país más violento, con mayor cantidad de homicidios, pero en el 2012 el Departamento de Estado y la UCIA iban a dedicar hasta 72 millones de dólares para ayudar a Honduras. Y, o sea, y después de eso, y agregaron todo, en general, toda la ayuda que se ha dado a los países centroamericanos, el 25% fue para Honduras, debido a que se consideraba que era el más peligroso de los países. También El Salvador ha recibido mayor atención últimamente, no solo en cuanto a dinero, sino en cuanto a asociaciones para mejorar las condiciones del país. Una persona del Departamento de Estado con el que hablé ayer decía que ambos países han constituido fuerzas de tarea para combatir las extorsiones y los atentados contra distintos negocios, etc. En general, el Departamento de Estado no ha dado ningún dinero a CARSI desde marzo de 2012, y en un informe de enero que salió recientemente describía lo que se había dado 75 millones de dólares y 22 millones que más se han prometido para El Salvador. O sea que es una gran cantidad de dinero, pero lo que hace falta posiblemente es mucho más que eso, y lo que se ha gastado posiblemente es más, porque se ha gastado mucho dinero en capacitación, en entrenamiento. O sea que no solamente la ayuda se ha traducido en dinero, sino también en otras actividades. Básicamente este informe que les mencioné de la Administración General es muy, muy interesante. Hay otro informe que va a salir en el 2013 y va a decir cuánto se ha dado a CARSI, cuánto se ha destinado a qué programas, etcétera, y a qué actividades, y qué otra ayuda fuera de CARSI se ha dado a esos países, y hasta qué punto hay coordinación con el programa de CARSI, hasta qué punto las agencias de los Estados Unidos han tenido que ver con lo que están haciendo otros donantes y otros países y lo que está haciendo el sector privado. Eso hay que ser muy interesante ver esto. Cuando hablamos de El Salvador, vemos que ha habido muchas cosas positivas en la relación con CARSI. El Salvador siempre ha
ha sido una base regional para muchos de estos esfuerzos para combatir el delito en Centroamérica, como un programa en que en que aviones de los Estados Unidos han hecho interdicción a determinados aviones que podían estar transportando drogas, etcétera. La UCIA ha anunciado que $2 millones para propuestas de combate a la delincuencia a nivel municipal, y se han constituido distintas asociaciones privadas y públicas en que van a contribuir cantidades equivalentes a lo que se da a CARSI, unos $22 millones en programas de prevención. Yo mencioné la Asociación para el Crecimiento, no sé si alguno de ustedes sabe qué es lo que es eso. El Salvador es uno de los 4 países en el mundo en que fue elegido por la administración Obama porque tiene buenas políticas y tratando realmente el producir crecimiento económico, y por lo tanto estos países como El Salvador están recibiendo atención por parte de los Estados Unidos y de otros países del mundo que dicen, bueno, ¿por qué es que un país crece? Por lo tanto, nosotros creemos que aquí, aparte de esta administración, vamos a seguir proveyendo al Salvador con medios para seguir con estos programas de prevención y de crecimiento, etcétera. Entonces no hay nuevo financiamiento que se va a dar a esta asociación para el crecimiento. Pero esto no quiere decir que El Salvador no haya recibido gran cantidad de atención en cuanto a equipos donados, asistencia técnica, en modernizar los aeropuertos, pero además algunos de los financiamientos de algunos fondos de CARSI han sido usados para esta asociación para el crecimiento, y una de las cosas en que se había hecho hincapié en ver cómo se podía luchar contra la extorsión y los delitos contra el transporte público. Y mi opinión personal en esta, no de donde yo trabajo, pero yo puedo decir que cuando el Departamento del Tesoro emitió un informe diciendo que la MS-13 era una asociación delictiva peligrosa, y en otras ocasiones cuando funcionarios oficiales han tenido cuidado de no comentar mucho, no han comentado mucho que nuestros programas están más bien basados en la prevención, no en el apoyo de ningún programa. O sea, todos estos programas de prevención que son los que más apoya la Asociación para el Crecimiento. El Congreso inicialmente se concentraba en las demoras en la entrega, y en el caso de Centroamérica se siguen concentrando en eso, por eso han pedido el informe. Pero CARSI ha acelerado y las condiciones de seguridad han empeorado en algunas áreas, y las organizaciones mexicanas transnacionales han entrado en la región. Los legisladores se preguntan si CARSI está ayudando a mejorar las condiciones de seguridad en Centroamérica, si CARSI tiene una estrategia sólida o es un conjunto de programas. ¿Se está coordinando y cómo se podría mejorar la coordinación? Sí, se debería aumentar la ayuda de CARSI para aquellos países que tienen la voluntad política para mejorar la seguridad pública. Si hay un impuesto sobre la seguridad para apoyar los programas de seguridad, si están aumentando los impuestos
de los ricos para apoyar los programas, cómo se mide el impacto de CARSI, cómo el éxito en una ciudad cualquiera se pueda ampliar y replicar y cómo se comunican los éxitos de CARSI. Esto es lo que ocurrió en México, ¿no? Nadie sabía qué es lo que financiaba Estados Unidos. Por eso Mérida no ha tenido tanto éxito, porque no ha habido una estrategia de relaciones públicas. Cómo CARSI une los esfuerzos del Departamento de Defensa y la coordinación de los programas de SICA, si los programas deberían ser bilaterales o regionales, si otros países podrían hacer más para apoyar esto. Y la gran pregunta, las posibilidades en el Capitolio para CARSI es un momento difícil por los recortes presupuestarios y hay apoyo bipartidista para CARSI en el Congreso. Y de hecho fue una comisión de la Cámara de Representantes que asignó el dinero para CARSI 10 millones más de lo que pidió el gobierno, pero los legisladores dijeron que no vamos a dar menos. Hay apoyo bipartidista para México, Centroamérica y Colombia, pero los recortes presupuestarios van a traducirse en recortes comparado con el 2012 en regiones que no son la prioridad en cuanto a las amenazas a Estados Unidos. Podrían haber recortado incluso más ese apoyo. El Congreso quizás se preocupa cada vez más por la eficacia de los esfuerzos de CARSI. Gracias. Muchas gracias por una perspectiva muy integral del programa del dinero y creo que ya ha tocado parte de lo que va a mencionar Eric Olsen viendo esto en la región. Gracias. Quiero agradecer a Celina por haber organizado este evento y haberme invitado. Ha sido colega, amiga, colaboradora del Centro Wilson durante mucho tiempo. Siempre es un placer volver aquí para participar y también de reconocer la carrera ilustre del Dr. Downey en el servicio público, sus 9 años aquí. Muchas gracias por eso. Ha hecho un gran trabajo y no quiero avergonzar al embajador, pero quiero reconocer su tiempo aquí como embajador. Yo le conocí cuando trabajaba para el entonces alcalde de San Salvador, el Héctor Silva, y ellos ganaban premios en todo el mundo por sus esfuerzos como un centro urbano bien operando y trabajando con Héctor Silva. Estuvimos en París, en donde recibió un reconocimiento. El embajador formó parte de ese equipo y su país ha sido bien servido por el tiempo que él ha pasado aquí en Washington y le deseo todo lo mejor en el futuro. Sí, quería hablar un poco sobre la relación entre México y Centroamérica en ese tema de la delincuencia, la violencia y el crimen organizado. Quise empezar hablando de la sabiduría convencional que establece que los carteles violentos de México recientemente se han instalado en Centroamérica y que estos carteles violentos se han instalado allí por los enfrentamientos y la estrategia emprendida por el presidente Felipe Calderón, que los empujó hacia Centroamérica, están allí y su presencia allí alimenta este aumento en la violencia que hemos destacado aquí. Voy a leer un poco de un artículo y no voy a mencionar al autor. El punto no es destacarle a él, pero se titula El efecto de filtración de México.
que intencionalmente o no, la ofensiva de Calderón provoca que los carteles se vuelvan más activos en áreas fuera de México, sobre todo en Centroamérica. Y sigue diciendo que existen muchas pruebas para apoyar esa evaluación. La tasa de homicidios de El Salvador, que es una de las más altas del mundo, aumentó, y él está escribiendo esto en el 2008 y cita al ministro de Defensa de aquel entonces, David Munguía País, que ahora es el ministro de Seguridad Pública y Justicia, quien declaró que cuanto más presión en México, más los carteles mexicanos se van a vender a Centroamérica buscando un refugio. Entonces tenemos esa idea de que Calderón se enfrentó con los carteles en México y debido a este enfrentamiento se huyeron a Centroamérica y eso es lo que alimenta la violencia allí. Bueno, hay algo de verdad allí y no quiero descartarlo totalmente, pero les pido a todos que pensemos si esto es realmente lo que sucedió. Yo creo que hay otros matices, otros componentes de la situación actual. En primer lugar, sabemos que los grupos de crimen organizados mexicanos han tenido una presencia en Centroamérica durante mucho tiempo. Chapo Guzmán, el encabezado del cartel más poderoso de México, el cartel Sinaloa, fue detenido en Guatemala en los años 90 y extraditado a Estados Unidos. Y de hecho, Sinaloa ha tenido una presencia en Centroamérica, sus redes allí establecidas mucho tiempo, que anteceden este auge en la violencia reciente. Los Zetas, que tienen fama de ser el cartel más violento de México, con mucha razón, degollando a personas, asesinando a muchos, su presencia es bastante reciente. Ciertamente no antes del 2009-2008, porque no existía como cartel independiente en aquel entonces. Yo aseveraría que su llegada reciente a Centroamérica más tiene que ver con el desmoronamiento de su relación con el cartel del Golfo que unos esfuerzos de Calderón de empujarles al extranjero. Este papel que tenían como el brazo armado del cartel del Golfo se quebró en el 2009-2010 y al emergir como un cartel independiente, ellos pues intentaron desarrollar sus rutas de tráfico y no fue por la ofensiva mexicana. También hay pruebas recientes del papel de las Zetas en Centroamérica. No sé si vieron los informes en las noticias de un resquebramiento de uno de sus grupos en Centroamérica. Y reconocemos las buenas noticias de la baja en la tasa de homicidios en El Salvador. Probablemente no se atribuya solamente o principalmente a la presencia de mexicanos, sino a otras realidades, que es lo que impulsa la violencia tan amplia en México. Tenemos que mirar más allá de la opinión corriente y ver en dónde se está dando la violencia. En términos generales, la violencia y los homicidios son un fenómeno urbano y los carteles
Los traficantes operan en las zonas costeras, en las carreteras, en otras zonas, no necesariamente en donde hay más altos niveles de violencia. Esto, lo más probable es que es el resultado de grupos locales que participan en la extorsión, en el mercado detallista de la venta de marihuana y cocaína. Sabemos que los carteles trasladan la cocaína de los Andes a Estados Unidos y pagan a las comunidades en especie, y dichas comunidades tienen que buscar un mercado para revender la droga, y eso lo hacen en San Pedro Sula, Tegucigalpa, en las grandes urbes, y allí es donde hay más concentración de violencia. No porque los Zetas se hayan instalado en San Pedro Sula, sino por este otro fenómeno. Y los carteles mexicanos durante mucho tiempo han buscado controlar todo el negocio. Primero, como sabemos, distribuyen nada más, distribuyendo productos de Colombia en Estados Unidos y recibiendo sus pagos. Pero con el tiempo los mexicanos se han convertido en actores más poderosos y paulatinamente han buscado dominar toda la cadena del tráfico hasta la producción. Sabemos ahora que los carteles mexicanos han estado comprando productos en Colombia, Ecuador y Venezuela. Tienen una presencia allí. Tenemos entendido que las FARC quiere desinvertir de su patrimonio de drogas como parte del proceso de paz, y los mexicanos, los carteles mexicanos, no los mexicanos, los carteles mexicanos han buscado la forma de comprar o asumir control de estos activos de drogas de las FARC. Su control se extiende por toda la región. Tenemos un trabajo que se va a publicar pronto. Es que ha habido intentos por los productores colombianos de esquivar a los carteles mexicanos, enviando la cocaína a África y después directamente a Estados Unidos para evitar las redes mexicanas. Sin embargo, su presencia en Centroamérica, aunque quizás de manera indirecta, tenga un impacto sobre la violencia, porque no quiero sugerir que no son violentos ellos, pero en mi opinión no es la causa principal de la violencia. Todos indican el masacre en El Petén en el 2011, un evento horrorífico entre los Zetas y los grupos criminales locales, pero en mi opinión es la excepción y no la regla, que estas redes de transporte han evitado participar en esas guerras urbanas y la violencia urbana que hemos visto en El Salvador y Honduras. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno? Desafortunadamente, en mi opinión, se concentran demasiado en la interdicción, la movilización masiva, tácticas de muestra de fuerzas, y han dejado una visión más estratégica de cómo abordar el problema, estrategias que buscan el aspecto transnacional de las pandillas, que creo que es un elemento importante que no se ha utilizado y también ha sido problemático, y ya lo hemos conversado hoy, han sido las debilidades del sistema de justicia penal en México y en Centroamérica. Las fuerzas policiales que han intentado modernizarse, pero un sistema de justicia
penal no moderno. Ya sabemos que no es suficiente encarcelar a los sospechosos de siempre, sobre todo si dichas cárceles están hacinadas y se convierten en universidades de la delincuencia. Hemos visto en varias oportunidades que detenciones masivas han hecho más para consolidar a las organizaciones criminales que desmantelarlas. El énfasis en los aspectos de la justicia penal es de suma importancia, pero yendo más allá de eso, diría que no es suficiente, es importante. Es necesario invertir en las instituciones como el Poder Judicial y la policía, pero no es suficiente hacerlo de manera generalizada. Tiene que ser muy específico para abordar los problemas puntuales de la delincuencia y la violencia en la región. Estrategias puntuales para tratar la violencia urbana y la violencia de las maras y las pandillas. Esos tienen igual de importancia como los enfoques de reforma institucional. Podemos invertir, si me permiten, en la reforma del sistema educativo a nivel nacional. Todos estamos de acuerdo que una mejor formación educativa es mejor en todos los sentidos y es algo que se tiene que hacer, pero dichas reformas demoran mucho para tener un impacto, 5 años, 10 años, 15 años. Es bueno hacerlo y deberíamos seguirlo, pero también hay esfuerzos específicos, estrategias puntuales diseñadas para concentrarse en las necesidades educativas de personas, gente joven en áreas de riesgo que pueden ser implementados al corto plazo para luego tener un impacto inmediato. Además de favorecer la reforma institucional, tenemos que contar con estrategias específicas. El alcalde adjunto de Los Ángeles, a cargo de los temas de las pandillas y maras en Los Ángeles, dice lo siguiente: en las zonas de altos niveles de delincuencia, donde hay muchas pandillas, hemos determinado que el 85% de los niños y jóvenes en estas zonas no pertenecen a las pandillas, es decir, que el 15% sí, pero sí que si uno fortalece la capacidad del 85% que no forma parte de las pandillas para evitar que se unan a las pandillas, se logra mucho. Ese es el tipo de programa puntual para los jóvenes vulnerables que no forma parte del concepto de la reforma institucional. Quería decir un poco sobre la tregua. Y no soy experto en esto. Obviamente el embajador tiene mucho conocimiento y mi colega Steven también. Pero en términos generales creo que existe la percepción de que ha tenido resultados buenos. Como dijo el embajador, las tasas de homicidios, el descenso en el número de homicidios, sin duda, es algo bueno. Pero luego la pregunta es el por qué. Y el papel desempeñado por el gobierno para que esto fuera posible y cuál va a ser el papel futuro del gobierno. Para mí es un poco curioso que la forma en que se ha descrito en la creación de un espacio, el Estado creó un espacio, ofreció facilitadores y esto es algo que emanó del diálogo entre las pandillas. No digo que no sea verdad, pero esto le da al Estado un papel más pasivo y eso me preocupa. La mayoría de las
treguas entre las pandillas en este país. No es universal, pero la mayoría de las treguas exitosas, el Estado ha tenido un papel muy específico, no un papel pasivo. Eso de permitir el diálogo nada más, sino un mensaje específico, un papel puntual con amenazas específicas para los pandilleros que vulneran la tregua. En El Salvador hay una voz más pasiva de parte del gobierno y eso es algo que me preocupa, porque si la cosa va bien ahora, la pasividad no garantiza eh, la continuidad. Creo que el Estado de El Salvador, el gobierno y los municipios tienen que desempeñar un papel más específico y directo para cumplir con las expectativas de los pandilleros que buscan empleos, que quieren alternativas para sus vidas, para dejar la delincuencia y concentrarse en los jóvenes que no son pandilleros, pero que en el futuro pudiesen ser pandilleros. Y realmente espero que tenga éxito este proceso. Tengo más preguntas que respuestas. Creo que esta tregua es algo bueno tal y como ha existido. Gracias, Eric. Y ahora el último presentador, Steven, quien dedica mucho tiempo allí sus perspectivas recientes de sus viajes recientes. Gracias, Celina. Y gracias a los otros panelistas, señor embajador. Yo tengo un centro de estudios que se llama Inside Crime. Pensamos en los grupos criminales y soy académico en el centro Woodrow Wilson, que me ha dejado un espacio para pensar un poco más en esa idea de los grupos criminales y cómo operan. Voy a concentrarme específicamente esta mañana en estos grupos de delincuentes, las pandillas, las maras. Y quiero decir que la tregua para nosotros es impresionante, muy interesante, algo histórica, donde el gobierno apuesta por algo grande y los políticos ponen en juego sus cargos. Creo que hay ciertos problemas en el caso de esta tregua, pero deberíamos aplaudir mucho, empezando con esta disminución increíble en la tasa de homicidios. Es algo que deberíamos tener en cuenta. Voy a hablar de 5 aspectos que he aprendido sobre las maras desde el inicio de la tregua. En primer lugar, las maras son responsables por más de la mitad de los homicidios en El Salvador. Esto quizás parezca muy obvio, pero antes de este experimento no sabíamos. Hubo cálculos entre... Y creo que hasta el ministro de Seguridad dijo el otro día que el 11% de los homicidios fueron provocados por las maras, hasta el 100%. Los académicos creíamos que era entre el 20 y el 50%, pero no lo sabíamos. Pero el hecho de que esta tasa de homicidios cayó de manera tan precipitada después de la firma de la tregua nos dio una idea de la causa de los homicidios, y eso tiene implicaciones no solo para El Salvador, sino para otros países de la región, como Honduras, a medida que intentamos averiguar lo que está ocurriendo allí. Carecemos de datos, no sabemos quiénes son las víctimas, no sabemos ni en dónde están muriendo. No hay datos empíricos que nos permitan hacer un análisis integral para determinar en dónde, cómo y
y en qué números están muriendo las personas. El debate sigue y se divide en dos modelos. Con un modelo tenemos lo que llaman mis colegas una tarta de distintas capas, donde hay cosas distintas aconteciendo. Tenemos el tráfico transnacional de drogas, violencia, pero es como, son como capas. Pero después tenemos la telearaña, un entramados, factores que provocan estos niveles tan altos de violencia. Tomando en cuenta el caso de Honduras, Celina me pidió hablar de Honduras. Eh, Honduras es un caso curioso, ya que si estudiamos el mapa de violencia en Honduras, difiere del mapa de violencia en Guatemala y El Salvador. El mapa de violencia en Honduras, a diferencia de los otros países y a diferencia de lo mencionado por Eric, ocurre en las áreas donde hay mucha actividad de narcotráfico. También ocurre en las áreas urbanas. Entonces podemos dar un paso hacia atrás para tener una perspectiva más amplia. Nosotros creemos más en la teoría de la telearaña. Y Eric ya mencionó muchos de estos puntos. Organizaciones de narcotráfico, moviendo mucho producto, pagando en especie y después se crea un nuevo mercado, un mercado más pequeño que el mercado internacional y allí la violencia. Entonces hay interrelación. Bueno, volviendo a las maras. La cantidad de homicidios, la gente es muy escéptica respecto a los números, porque hay muchos desaparecidos, tumbas masivas, y la idea de que hay cosas tales como que hay un grupo un pacto narco en las altas esferas para poder entonces beneficiarse políticamente por parte del gobierno de disminución en los homicidios. Yo creo que simplemente esto se produjo, en mi opinión, porque porque los dos sectores, las dos bandas de pandillas dijeron, bueno, nos vamos a matar más entre nosotros. Estas pandillas son más jerárquicas de lo que se suponía antes, y en estos son grupos que no son muy firmemente organizados. Aún en El Salvador, que es el lugar de origen de la MS-13, donde está el alma de esa organización, si bien ellos eran más horizontales en organización, más que jerárquicamente. Pero en todas las pandillas hay más, se han observado más control y más disciplina de lo que veíamos al principio. Y es algo que muchos de nosotros no esperaban. Estamos seguros que hay muchos que se están pasando, miembros de estos grupos que están pasando por tiempos malos, siendo asesinados, etcétera, y que están siendo empujados por la misma fuerza de las pandillas a hacer lo que hacen. Pero, sin embargo, no podemos decir que ahora hay organizaciones que... No podemos dejar de decir que ahora hay organizaciones que presentan menor amenaza que antes. Ahora, ¿eso los pone a algunos de estos grupos en la misma categoría que los Zetas, como querría pensar el Departamento del Tesoro? Esa es la tercera revelación de la tregua esta para mí. Las pandillas se consideran a sí mismas como delictivas, pero no como crimen organizado. Se dan cuenta que son delincuentes, se dan cuenta que están organizados y también que cometen delitos, pero no creo que se consideran a sí mismos como crimen organizado. Ellos ven la cantidad de dinero que hacen y ven dónde viven. Aún los líderes de estos grupos viven en la
pobreza más abyecta. No son no es son organizaciones básicas de subsistencia, y su poder no viene de poder dar golpes organizados a nivel nacional. Su número viene de los números, de las cantidades de miembros. Por esto quiero decir que también al mismo tiempo tienen que desparramarse, pero al mismo tiempo son organizaciones a nivel de subsistencia. Yo tampoco no los veo como crimen organizado, porque no tenemos evidencia, realmente pruebas fehacientes sobre de la intención fehaciente de formar una organización, una pandilla con una organización de tráfico organizado para trabajar dentro de una zona geográfica. Hemos visto sí casos en que una pandilla, tampoco hemos visto que una pandilla mueva sus recursos desde Centroamérica a Virginia para mandar 4 kilos de marihuana. Generalmente lo que vemos que uno de los miembros de la pandilla está en la prisión en Salvador, y que dice, agarra el teléfono, llama a alguien en Virginia y les dice, vamos a hacerle algo a un primo tuyo, vamos a matar a algún pariente si es que no nos das tal cantidad de dinero. ¿Puede eso considerarse un crimen transnacional? Bueno, las veces en que estas pandillas se involucran en tráfico transnacional, en delincuencia transnacional, es por distintas razones. Hay un caso que yo voy a señalar. Hay el nombre de el Barney, voy a soltar el caso del Barney, Eliseas Patrón, Bornis Patrón. El Barney fue arrestado en el 2010 con 7 kilos que no son muchos, de drogas, pero eso nos dice que a lo mejor él está intentando trasladar más y más cantidades de dinero, pero él le ayuda el hecho de ser un miembro de una pandilla, y su padre tiene un negocio de transporte, por ejemplo. O sea que su conexión con este bajo mundo su conexión con el mundo es más a través de los transportes de su padre, y a lo mejor tiene en este aspecto una ventaja respecto a otros narcotraficantes en otro país. O sea que su base es la conexión con la empresa de transporte de su padre. Entonces, la cuarta revelación: los líderes de las pandillas se consideran a sí mismos actores políticos, pero no tienen aspiraciones políticas. A fines de octubre yo fui a la prisión de Cojutepeque, y ahí conocí uno de los líderes de los revolucionarios del barrio 18, Carlos Mojica. Ese es un hombre viejo, y que se convirtió medio en vocero de la organización, y se lo considera uno de los más sofisticados en esa pandilla. Yo le pregunté sobre si era una organización política, y él me dijo: nosotros somos un grupo social, nosotros lo vemos de esta manera, nos consideramos a nosotros mismos como un sector de la población. Nosotros creemos que aquí el problema es la exclusión social, la discriminación, la falta de educación, falta de empleo y la inigualdad ante la ley. Yo creo que uno diría, si solucionamos esos problemas, la violencia de las pandillas terminaría. Yo quiero darles un ejemplo. Nosotros controlamos un vecindario en que teníamos 35 personas que trabajan para nosotros, que son hombres, niños, mujeres, etcétera, pero nadie los emplearía porque porque ven que tienen tatuajes de pandilla y la forma en que caminan, etcétera, y nadie los emplea por esa razón, y el gobierno tampoco les da una ayuda. O sea, ¿hacia dónde nos lleva esto en cuanto a la cuestión política? Yo diría que hay dos modelos. Un modelo es
las pandillas crean su propio vehículo político, su partido político, pero el otro modelo, que yo creo que es más posible, es que usan su poder basado en los números para controlar cierto espacio a fin de ganar cierto espacio político, como lo que sucede, por ejemplo, en Jamaica. Miren, los Shaw-Prassy y la influencia que tenían con el primer ministro, por ejemplo. Él los necesitaba y sabía que los necesitaba. Este es el tipo de influencia que yo creo que es la que están tratando de lograr las pandillas en El Salvador. Y con la última revelación que ha venido, que ha surgido de esto, tiene más que ver más con si yo considero no que es sustentable esto. Las pandillas no necesitan pedirle perdón al pueblo salvadoreño por lo que han hecho, no solo quieren, sino que quieren que alguien les pida perdón a ellos. Eh, Esta es una dicotomía que yo creo que puede llevar al final del proceso, o al fin del proceso. Lo vuelvo a citar mi conversación con el violín. Yo le quiero decir la verdad, nosotros no nos orgullecemos del tipo de vida que llevamos y quiero dejar en claro que nosotros por omisión o comisión o por lo que sea, sabemos que mucha gente inocente ha muerto debido a la violencia de las pandillas. Nosotros no podemos solucionar eso, pero dentro de ellos pueden estar nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres que desaparecen. Y entonces nosotros pedimos que nos perdonen y lo hemos hecho muchas veces. Y entonces él dice, un periodista hace un tiempo me preguntó, ¿y usted cree que las personas buenas que han perdido a sus seres queridos lo van a perdonar? Sí, yo entiendo, dice, pero yo también he perdido familia en todo esto. Y una de lo que la religión cristiana nos dice es que todos somos merecedores de perdón, ¿verdad? Pero si quiero ser sincero y no puedo hablar con la mayoría del grupo, nosotros no podemos forzar a nadie a que nos perdone, ¿verdad? Y ahí se rió. Eh, Ellos dicen, nosotros respetamos su decisión. Hemos perdido muchas cosas y eso está bien. Alguien puede decir, bueno, que no nos va a perdonar, pero es porque nos puede ver más allá de toda esta violencia y las razones estructurales por las cuales comenzó este problema. Y esto es difícil, esto es algo difícil de entender. Ellos se ven de dos puntos de vista, se ven como victimarios y a la vez como víctimas. ¿Cómo reconciliar estos dos extremos? Y no estoy seguro que se pueda. Hay mucha tensión en El Salvador sobre esto y y El Salvador está enfrentando un gran desafío porque sabemos que más del 50% de la población en El Salvador está en contra de la tregua con las pandillas. La mayoría no confían en las pandillas. ¿Cómo van a integrar a estos ciudadanos con el resto de la ciudad? Esa es la cuestión que enfrenta El Salvador. Bueno, un panel muy interesante con distintos puntos de vista, pero yo creo que lo más importante es que hemos puesto sobre la mesa un debate muy interesante, cuáles son las mejores estrategias, cuáles deben ser mejoradas, y lo que dijo Eric Olson, no hay una solución universal. Cada comunidad, cada país enfrenta distintas razones para la violencia, y pero yo creo que ahora vamos a tener una muy interesante sesión de preguntas y respuestas. Yo les pido que cuando yo los llame se identifiquen y si ustedes tienen alguna pregunta en español, tenemos acá interpretación. ¿Quién querría hacer la primera pregunta? Yo soy el observador permanente de Italia en la Organización de Estados Americanos. Yo querría hacer dos preguntas. La primera es sobre el rol de la OEA
en la tregua entre las dos principales pandillas en El Salvador. De acuerdo al secretariado, el secretario general está garantizando la tregua entre estas dos pandillas principales en algunas áreas del país y especial eh, y la OEA piensa que estas negociaciones están progresando. Yo quiero decir personalmente que Italia es el único país de la Unión Europea que ha sido afectado en general por el crimen organizado. Nosotros hemos realizado muchas actividades para contraatacar este fenómeno y tenemos mucha experiencia, por lo tanto, nosotros tenemos unos planes para entrenar a la policía y a los jueces para combatir el crimen organizado. Y yo creo que este es un campo técnico en que en que tienen que aprobarse algunas leyes, el secuestro de bienes que pertenecen a las mafias, etcétera, la protección de los comercios, de los negocios, porque si los negocios no están protegidos, van a ser controlados por las pandillas. O sea, personalmente nosotros pensamos que la razón de la evolución, que las pandillas van a evolucionar para convertirse en crimen organizado. Yo no estoy tan de acuerdo en que las pandillas no son crimen organizado o están en camino de serlo. En Italia nosotros hemos visto peleas entre pandillas que se detienen simplemente porque hay una que logra controlar el territorio y eventualmente controla un territorio y cuando y si uno va a una escuela, por ejemplo, que uno va a la escuela y pregunta qué querrían ustedes en ciertas áreas, él dice, bueno, yo quiero ser de la mafia. ¿Por qué? Porque le da trabajo a mi familia y eso nos ayuda a vivir y nos permite llevar una vida feliz. Entonces hay que tener cuidado porque yo veo que yo no veo mucha diferencia entre lo que está usando allí para erradicar de los territorios a las pandillas y la comparación, ¿no?, entre las pandillas y yo yo diría que la OEA ha desempeñado un doble papel en esto. Uno es acompañando el proceso y yo habiendo aceptado ser el garante de este proceso, y que lo cual es muy riesgoso, pero por lo menos acompañando el proceso, han ofrecido una cierta legitimidad para que la gente se dé cuenta que esta es una oportunidad, es una ventana de oportunidad. Y en segundo lugar hemos apoyado dos cosas muy concretas. Yo mencioné antes que anteriormente, bajo el auspicio de la OEA, que se constituyó esta comisión humanitaria que tenía componentes de la sociedad civil. Yo creo que eso es muy importante en cuanto a los beneficios que se podían obtener de este proceso. Es necesario institucionalizar este proceso y ofrecer más transparencia al proceso, y eso yo creo que ha sido una de las cosas principales que ha estado haciendo la OEA a nivel, y yo no sé si el simbolismo se presta a esto, pero por ejemplo la primera entrega de las armas, rendición de las armas que hicieron las pandillas,
al secretario, que se le hicieron al secretario Insulza, por ejemplo. Yo creo que entonces esto ha funcionado por ambas puntas. Yo me llamo Kennedy Wise y yo soy miembro del militar de los Estados Unidos y soy una graduada del Colegio Interamericano de Defensa. Y mi pregunta va a Mr. Dudley. En, en la razón número 5 que usted mencionó, usted habló sobre un problema estructural, sobre la razón estructural por la que empezó el problema, desigualdad ante la ley. ¿Eso todavía continúa y sigue siendo un factor? Bueno, yo no estoy seguro si la desigualdad ante la ley eh, provino no se oye lo que está preguntando porque no tiene micrófono. Para mí, lo que yo advertía hablando con esta gente es que ser el intermediario entre las pandillas y el gobierno es un ex guerrillero, o sea que o sea que les da entonces calidad de organización política. Hay también muchos grupos, a lo mejor algunos que sí, que tienen esta noción de que nosotros somos las víctimas de lo que sea, el sistema capitalista, una policía represiva, etcétera. Es decir, esta construcción de una identidad política por parte de ellos, que es a lo que yo me refería en cuarto lugar, qué camino van a seguir, qué tipo de identidad política van a asumir a medida que se desarrolle el proceso. Yo creo que eso es algo que se está presentando y a medida y nosotros estamos viendo hacia dónde va a ir el discurso político. Nosotros nos ha reprimido la policía y los militares, nosotros somos las víctimas del proceso político y eso tiene que ver con el número 5 de lo que yo dije, respecto a este doble discurso. Sabemos que hemos hecho cosas malas, pero a la vez también somos víctimas. Yo creo que eso es lo que se está ahora viendo en El Salvador. En este momento a lo mejor no necesariamente se va a dar en otros lugares donde hay pandillas. ¿Qué tipo de forma van a adquirir a medida que progresa este proceso? No estoy seguro si le he contestado exactamente la pregunta, pero por supuesto hay toda una cuestión institucional respecto al imperio de la ley, etcétera, y que es lo que yo estaba tratando de enfatizar. Buenos días, yo soy Amanda Sheldon con la Organización Internacional de Migraciones. Es una pregunta no sobre El Salvador, sino sobre Guatemala y Honduras. Y tiene que ver sobre la posibilidad de que se replique o se duplique esta situación en otros lugares. Yo he oído o he visto que algunos autores dicen que este arreglo no puede ser replicado, digamos. eh, las en estos otros lugares las bandillas pueden ser controladas de la misma manera, los líderes las controlan de distinta manera. Yo quiero saber cuál es su opinión respecto a esto, cuáles son las lecciones aprendidas en esta experiencia o qué es lo que nos puede ayudar a entender mejor estos problemas en otros lugares. Bueno, hay un eco aquí. ¿Cuál fue la pregunta? Si se puede replicar lo que está sucediendo en El Salvador en otros países dentro de cierto tiempo, de cierto contexto, va a ser difícil replicar en Guatemala o en Honduras lo mismo que se está haciendo en El Salvador, por ejemplo. Yo creo que
Yo esperaría que el embajador Stevens hable sobre esto mejor, pero una cosa que yo diría que se puede decir sobre El Salvador, en Salvador se está haciendo bien, es que estas dos grandes pandillas responsables de casi toda la actividad delictiva, estos dos actores que eran relativamente coherentes y tenían capacidad. Yo creo que en Honduras y en Guatemala, según entiendo, son más difusos estos dos actores. Mm, No hay dos líderes de pandillas que se puedan reunir y puedan contribuir a la solución. El problema allí es un poco más complicado en ese otro contexto. Yo creo que esa sería una de las cosas que lo harían difícil replicar esto. Creo que posiblemente se podría hacer. Una cosa interesante sobre El Salvador es que tiene un carácter nacional el problema, y cuando se habla sobre tregua con pandillas en los Estados Unidos, esto se ha hecho a nivel muy local, muy de comunidad, en unos pocos vecindarios en Los Ángeles, unos pocos vecindarios en Boston. Lo que pasó en Salvador fue mucho más grande. Puede también que refleje la naturaleza de estas pandillas o maras o como se las quiera llamar. Entonces, hasta el punto en que se pueda ir a un lugar específico en Honduras o Guatemala y se identifiquen dos actores principales y lograr que ellos se sienten a la mesa y lleguen a una solución, creo que entonces es posible de replicar, pero corríjanme si me equivoco, yo creo que no hay así actores tan identificables, dos actores en cuanto a pandillas en Honduras o Guatemala. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted ha dicho, por lo menos dos cosas se han hecho posible a raíz de esto. Es que estas maras son más verticalmente organizadas allí. Los líderes están en la cárcel, pero ellos controlan todavía al resto de las pandillas en la calle. Y eso fue lo importante, y por eso fue importante facilitar la comunicación de los líderes de las pandillas con el resto de los que están en la calle. Yo no sé si ese es el caso de las pandillas en Honduras o Guatemala, pero definitivamente en El Salvador esta estructura vertical ha contribuido al éxito. Y en segundo lugar, la relación entre las maras y el crimen organizado. No existe una relación muy fuerte. Obviamente hay algunos clics locales o pandillas locales que tienen contratos con los narcotraficantes. Uh, si vamos al Caminito, Capango, etcétera, obviamente hay pandillas que están ofreciendo libre tránsito y protección a algunas pandillas, pero eso sucede a nivel local. La estructura de las pandillas el principal, que nosotros sepamos, no tienen relación directa con narcos. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído esto, pero hace 2 días una pareja salvadoreña fue capturada en Guatemala. Él es un hombre que opera desde Panamá hasta Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y él no es miembro de una pandilla, él es un narcotraficante. Y él tiene contactos que generalmente son con personas que generalmente tienen granjas o casas de playa, etcétera. Es la forma en que ellos operan. O sea que no hay pandillas que estén involucradas en esta operación. Yo creo que eso es muy importante. Yo no sé cuál es la situación en Honduras o Guatemala, si hay una relación más cercana entre las pandillas y los narcotraficantes, pero yo creo que en el caso
de El Salvador ha sido un aspecto positivo el hecho de que las pandillas tienen más autonomía, no están. Hay tiempo para una pregunta más. Buenos días, mi nombre es Carlos Martínez de Nicaragua. Yo vengo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Mi pregunta es para el embajador. ¿Cómo se piensa materializar la política que el gobierno de El Salvador llevará a cabo para involucrarse en la tregua de pandillas? Cuando el presidente Funes dijo públicamente en enero que no se iba a realizar una ley de pandillas porque los intereses de las maras estaban en contrapunto con los intereses del gobierno. Es cierto que había una ley antipandillas que se aprobó hace 2 años por parte del Congreso que prescribía las pandillas, eh, eh, as- eh, que declaraba que era delito ser miembro de una pandilla, establecía que era delito ser miembro de una pandilla. Esto era un ejemplo de la política de mano dura. Ahora se está hablando sobre la necesidad de revisar esta ley antipandillas en vista a lo que está sucediendo. Porque como dije antes, en la práctica y el espíritu de de esta, de esta tregua es que no haya ningún delito, las pandillas no cometan ningún delito. Si ellos no cometen ningún delito por el solo hecho de ser miembro de pandilla, no van a la cárcel. Pero si no han cometido ningún delito, no van a ser enviados a la cárcel por ser sospechosos de ser miembros de una pandilla. Otra cosa es lo que yo mencioné antes, es la necesidad de institucionalizar más otros procesos como estos. Yo entiendo la pregunta de Eric, o la aprehensión, o digamos eh, lo que dijo. Es necesario que el gobierno, a medida que toman un rol más es necesario que tome un rol más activo en este proceso. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque se creía que se debía abrir este proceso consultando de manera más abierta, consultando a más personas. Más del 50% de las personas en El Salvador están en contra de la tregua, y es entendible porque los pandilleros han cometido crímenes odiosos, y es entendible que la gente no quiera tregua con ellos. Pero la razón por la que yo creo que más y más personas están apoyando la idea, o por lo menos dejando el escepticismo total para decir, bueno, a lo mejor debiéramos probar, es debido a los resultados. O sea que hay que tener una estrategia que provoque resultados, que eso es lo que hace que la gente los acepte. Y ahora la cuestión principal es cómo se logra involucrar a la sociedad civil y otros sectores, involucrarlas en el proceso. El sector privado es fundamental para que ofrezca oportunidades de empleo. La parte académica o educativa es importante. Esta fundación humanitaria, por primera vez el Ministerio de Salud del país es miembro de esta asociación. O sea, una vez más, el rol del gobierno tiene que hacerse más claro y definido. El otro elemento en que se está también avanzando es en ofrecer recursos para ofrecer empleos en la comunidad. La semana pasada yo creo que 71 millones fueron dedicados a crear programas para desarrollo económico
en el país. Eso es un área fundamental en la cual el gobierno tiene que desempeñar un rol importante. Bueno, a nombre del doctor Downey y del centro, yo quiero agradecerle a los panelistas su tiempo y sus presentaciones sobre Centroamérica y El Salvador. Nosotros sabemos que el grupo de Centroamérica, si bien Centroamérica como grupo es unido, creo que tienen también características diferentes y muchas gracias por haber venido hoy.